Hola, mi nombre es José Cuenca y con este vídeo doy comienzo a una serie en la que resolveré los exámenes de selectividad de física de diferentes comunidades. Espero que os sea de ayuda para preparar la asignatura de segundo bachillerato y las pruebas de acceso a la universidad. Bueno, empezamos con el examen de selectividad de física de Castilla-La Mancha, junio 2018, opción A. Leemos el enunciado. Un satélite de comunicaciones describe una órbita ecuatorial de modo que su velocidad angular es igual a la velocidad angular de la Tierra, por lo que visto desde la superficie siempre mantiene su posición fija sobre el mismo punto del ecuador. Órbita geoestacionaria. Apartado A. Calcular en kilómetros el radio de la órbita del satélite y su altura sobre la superficie. Apartado B. La masa del satélite es m igual a 2500 kilogramos. Calcular su energía cinética. Apartado C. Consideremos un satélite geoestacionario en órbita alrededor de otro planeta de la misma masa que la Tierra, pero cuyo periodo de rotación fuese 48 horas en lugar de 24 horas. Explicar razonadamente si el radio de la órbita geoestacionaria alrededor de ese planeta sería mayor o menor. Datos. Constantes de gravitación. G igual a 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton metro cuadrado kilogramo menos 2. Tierra, masa igual a 5,98 por 10 elevado a 24 kilogramos. Radio igual a 6.370 kilómetros. Bien, vamos a resolver el apartado A. Si suponemos que la velocidad del satélite alrededor de la Tierra es constante, podemos decir que su velocidad sería igual al espacio que recorre, 2πr, dividido t, que sería el periodo. Esta sería la longitud y esto el tiempo. También sabemos, aunque lo podéis demostrar, que la velocidad orbital es igual a la raíz cuadrada de la constante de gravitación por la masa de la Tierra dividido el radio de la órbita. De ahí podemos despejar el radio. Elevamos al cuadrado y despejamos el radio orbital. Me quedaré que es igual a la raíz cúbica de la constante de gravitación por la masa de la Tierra por el periodo de rotación al cuadrado y divido 4pi cuadrado. Lo conocemos todo. Fijaros que aquí he pasado el periodo, que es 24 horas, a segundo multiplicando por 3600. Y divido 4pi cuadrado. Bueno, operamos y obtenemos un valor de 4,225 por 10 elevado a 7 metros. En kilómetros, dividiendo por 1000, me queda que es 42.250 kilómetros. Y para saber a la altura a la que se encuentra el satélite sobre la superficie terrestre, a este valor, 42.250, le resto el radio de la Tierra, 6.370 kilómetros. Obtenemos un valor de una altura de 35.880 kilómetros. El apartado B nos pide la energía cinética, para lo cual necesitamos primero calcular la velocidad con la que gira el satélite. Utilizamos la misma ecuación de antes, el de la velocidad orbital. Constante de gravitación, 6,67 por 10 elevado a menos 11, masa de la Tierra, 5,98 por 10 elevado a 24, y radio de giro, 4,225 por 10 elevado a 7. Utilizamos este valor en metros, siempre unidades internacionales. Hacemos la raíz cuadrada y obtenemos un valor de 3.073 metros por segundo. Lo incluimos aquí y nos da un valor de 1,18 por 10 elevado a 10 julio. Esa sería la energía cinética del satélite girando alrededor de la Tierra. Ahora en el apartado C nos dicen que vamos a situar un satélite geoestacionario, pero no alrededor de la Tierra, sino alrededor de un planeta que gira a razón de 48 horas cada día. Es decir, gira sobre sí mismo en 48 horas. Nos piden que digamos si el radio de giro va a ser mayor o menor. No que hagamos cálculos cuantitativos, sino que razonemos sencillamente. Bueno, vamos a utilizar esta ecuación. Esta ecuación que es la que habíamos deducido anteriormente. Fijaros que la tenemos aquí. El radio orbital es igual a la raíz cúbica de la constante de gravitación, masa de la Tierra, o en este caso sería masa del planeta, el periodo al cuadrado, dividido 4pi cuadrado. Bien, ya no estamos en la Tierra. Estamos en otro planeta, pero la masa es igual. La constante de gravitación, evidentemente, es la misma. 4pi cuadrado es constante y aquí solamente tendríamos que es el periodo. El periodo sería el doble. Por lo tanto, el radio de giro, el radio orbital, sería mayor. Es lo que nos piden, que digamos si es mayor, menor o igual. Sería mayor. Podemos hacer cálculos. Fijaros que la constante de gravitación, la masa del 4pi cuadrado no influye. Y solamente aquí tendríamos, en vez de t al cuadrado, sería 2t al cuadrado. Por lo tanto, la razón que habría entre el radio de giro en el planeta y la Tierra sería la raíz cúbica de 4. Bien, pues voy a
a pausar el vídeo y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Os dejo unos segundos por si queréis pararlo para estudiarlo brevemente. Leemos el segundo problema, que como el primero vale también 3 puntos. En un laboratorio de física se han instalado dos cables rectilíneos paralelos muy largos separados por una distancia de 80 centímetros, que conducen corrientes de igual intensidad. Se observa que los dos cables se repelen entre sí con una fuerza de 10 elevado a menos 4 newton por metro de longitud. La permeabilidad del vacío es mu sub 0 igual a 4pi por 10 elevado a menos 7 newton amperio menos 2. Apartado A. Explicar razonadamente si las corrientes que transportan estos cables circulan o no en el mismo sentido. Se valorará la ilustración de la explicación con un diagrama adecuado. Apartado B. Calcular la corriente que circula por cada cable, conductor. Y apartado C. Calcular el campo magnético en un punto situado a medio camino entre ambos conductores. Indicar su dirección y sentido. Bien, vamos a explicar el apartado A, aunque aquí he puesto A y B, puesto que están resueltos simultáneamente. Vamos a suponer que el primer conductor, I1, tiene una intensidad de corriente hacia arriba. Por lo tanto, aplicando la regla de la mano derecha, donde se encuentra el segundo cable, que todavía no sé si tiene la intensidad de corriente hacia arriba o hacia abajo, creará un campo magnético B1 que iría hacia adentro del folio. Y sabemos que como se repelen, aquí aparecerá una fuerza a la que llamamos F12, que está empujando el cable hacia la derecha. F12 es la fuerza que crea el primer cable en el segundo. Y ahora, aplicando la regla de la mano izquierda, podemos deducir que si la fuerza va hacia la derecha y el campo magnético hacia adentro, la corriente eléctrica iría hacia abajo. Es decir, I1 e I2, aunque tengan el mismo valor, tendrán sentidos contrarios. Aquí ocurriría igual. Ahora, si esta corriente va hacia abajo, esta segunda corriente creará donde se encuentra la primera un campo magnético B2 que iría hacia adentro. La corriente va hacia arriba y aplicando la regla de la mano izquierda también deducimos que la fuerza que crea la segunda corriente en la primera iría hacia la izquierda. Es decir, ambos cables se están repeliendo entre sí. Tienen que tener sentidos contrarios. Vamos a calcular ahora la intensidad que circula por cada uno de ellos. Sabemos que la fuerza por unidad de longitud es igual a mu sub 0 por I sub 1 por I sub 2 dividido 2πr, donde mu sub 0 es la permeabilidad magnética del vacío, I sub 1 y I sub 2 son las intensidades de corriente, y R es la distancia que los separa, evidentemente en el sistema internacional, en metros. Como sabemos que I sub 1 es igual a que I sub 2, lo despejamos de aquella ecuación y nos quedará que es igual a la raíz cuadrada de la fuerza por unidad de longitud por 2pi y por R y dividido mu sub 0. Estos son los valores que nos da el problema. Calculamos y obtenemos un valor de 20 amperios. Bueno, muchas veces en selectividad dan datos para que el resultado final sea un número entero. En este caso, pues, podemos intuir que está bien resuelto el problema. 20 amperios es la intensidad de corriente que circula por la primera corriente y por la segunda. Vamos a calcular ahora el campo magnético en el punto medio. Aplicando la regla de la mano derecha, vemos que la primera corriente crearía un campo B1 hacia el interior del folio, hacia adentro. Y la segunda corriente también crearía un campo magnético hacia el interior. Como las intensidades son iguales y las distancias son iguales, los campos magnéticos que crean también son iguales. Por lo tanto, los vamos a sumar. Es decir, que el campo magnético total será igual a la B1 más B2. El módulo será igual a la suma de los dos. Y como son iguales, podemos decir que es igual a 2 por el campo magnético que crea cualquiera de ellos. Recordad que el campo magnético que crea una corriente es igual a mu sub 0 por I dividido 2πr. Será igual a 2 por mu sub 0, que nos dicen que vale 4pi por 10 elevado a menos 7, la intensidad, que la hemos calculado 20 amperios, y dividido la distancia 2pi, y R, si todo esto es 0,8, esta distancia será 0,4. Calculamos y obtenemos un valor de 2 por 10 elevado a menos 5 teslas. Por lo tanto, el campo magnético sería un vector cuyo módulo es 2 por 10 elevado a menos 5 teslas. Dirección sería la de hacia adentro del folio y el sentido sería hacia el interior. Bien, de nuevo, pauso de nuevo el vídeo. Lo podéis detener si queréis para estudiarlo un poco más y pasamos a hacer el tercer ejercicio.
Bueno, ahora vienen tres cuestiones, que serán la 3, la 4 y la 5, bastante cortas y cada una de ellas vale un punto. Leemos el ejercicio número 3. Un silbato de ultrasonido emite a una frecuencia de 40.000 Hz. La velocidad de propagación en el aire es 340 metros por segundo y la longitud de onda en el agua es 4,40 veces más larga que en el aire. ¿Cuál es la velocidad de propagación y la longitud de onda en el agua? Recordamos los datos más importantes, la frecuencia, 40.000 Hz, recordar que la frecuencia del sonido de cualquier movimiento ondulatorio no cambia cuando se introduce en un segundo medio. La velocidad en el aire del sonido es 340 metros por segundo y la relación entre la longitud de onda en el agua y en el aire es 4,4. Bien, nos vamos al aire. Sabemos que la velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Por lo tanto, podemos calcular la longitud de onda del sonido en el aire, que será igual a V partido F. 340 dividido por la frecuencia 4 por 10 elevado a 4. Obtenemos un valor de 0,0085 metros. Ahora, teniendo en cuenta esta relación, podemos calcular la longitud de onda en el agua, que será 4,4 por la longitud de onda en el aire, es decir, 0,0374 metros. Evidentemente mayor que en el aire. Y ahora ya podemos calcular la velocidad del sonido de esta onda en el agua. Sabemos que la velocidad es igual a lambda por F. F evidentemente no cambia, ya hemos dicho que no cambia la frecuencia de los movimientos ondulatorios cuando cambian de medio. La longitud de onda ya la hemos calculado y obtenemos un valor de 1496 metros por segundo. Evidentemente una velocidad bastante mayor que en el aire. Bueno, pauso de nuevo y pasamos a hacer el siguiente ejercicio. Bueno, vamos a hacer el cuarto ejercicio. A la vista del mapa de líneas equipotenciales de la figura, explicar razonadamente a cuál de los puntos A, B, C corresponde el mayor valor del campo eléctrico. No se pide ningún cálculo cuantitativo, solo cualitativo. Indicar cuál será su sentido en aquel punto donde el valor del campo es mayor. Ahí he hecho el dibujo un poco churro, que venía en el examen, y aquí tenéis desarrollada la teoría. He intentado que quepa en este folio y no lo voy a leer, evidentemente. Ahí podéis consultarlo, leerlo poco a poco. Voy a pausar el vídeo en unos segundos. Podéis detenerlo si queréis para poder leerlo con detenimiento. Creo que esta es la pregunta más difícil del examen. Estas preguntas de razonamiento quizás sean las más complicadas. Pauso el vídeo. Bueno, leemos el ejercicio número 5, que también vale un punto. Dos isótopos radiactivos 1 y 2 tienen periodos de semidesintegración T1 y T2, donde T2 es igual a 2T1. Si tenemos inicialmente una muestra de 10 elevado a 12 núcleos de cada uno de ellos, este es el número de núcleos cuando T igual a 0, copiar en el cuadernillo de examen y completar razonadamente la siguiente tabla. Bueno, ahí tenéis una tabla y explico cómo la he resuelto. Pero es que la he puesto un poco más sencilla. El tiempo transcurrido lo llamo T, al número de núcleos 1 que quedan lo llamo n-1 y el número de núcleos 2 que quedan lo llamo n-2. Para t igual a 0, es decir, cuando no ha pasado ningún tiempo, evidentemente tenemos 10 elevado a 12 de uno y 10 elevado a 12 de otro. Y aquí he hecho lo siguiente. Si el tiempo es igual a t1, también será igual a t2 partido 2. Es decir, desde aquí, si aquí despejamos T2 es igual al doble de T1. T2 igual al doble de T1. O T1 igual a la mitad de T2. Cuando el tiempo sea 2T2, también será igual a 4T1, multiplicando por 2. Cuando el tiempo sea igual a 5T2, también será igual a 10T1. Voy a tener en cuenta T1 para el primer núcleo y T2 para el segundo núcleo. Evidentemente, cuando el tiempo es igual al periodo de semidesintegración, lo que me quedará del primer núcleo será la mitad. 10 elevado a 12 entre 2, que es 5 por 10 elevado a 11. Cuando el tiempo sea 2T1, es decir, el doble del periodo de semidesintegración, me quedará la mitad de los núcleos iniciales, es decir, 2,5 por 10 elevado a 11. Cuando el tiempo sea 4 veces T1, me quedará la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. Bueno, ¿cómo lo puedo deducir de una forma matemática? El número de núcleos que me quedará será igual a n sub 0 dividido
2 elevado a n, siendo n el número de periodos de semidesintegración que han transcurrido. Es decir, en este caso sería 1, en este caso sería 2, en este caso sería 4 y en este caso sería 10. Por ejemplo, vamos a calcular este. n, el número de núcleos que me quedan, será igual a n sub 0, que es 10 elevado a 12, dividido 2 elevado a 10, a este 10. Hacemos el cálculo y obtenemos un valor de 9,77 por 10 elevado a 8. Para n sub 2 sería igual, solamente teniendo en cuenta que aquí t sub 2, el tiempo transcurrido es igual a t sub 2 partido 2, si nos decían que valía t sub 1, será igual a t sub 2 partido 2. De aquí despejamos. T sub 1 es igual a t sub 2 dividido 2. Aquí nos dicen que es t sub 2, aquí nos dicen que es 2t sub 2 y aquí nos dicen que es 5t sub 2. Por lo tanto, en esta ecuación sustituyo n sub 0, valdría 10 elevado a 12, 2, y aquí tendríamos n elevado a 0,5, luego aquí n elevado a 2, perdón, n elevado a 1, n elevado a 2 y n elevado a 5. N ya digo que es el número que multiplica al periodo de semidesintegración. Para esta segunda fila tendremos en cuenta que aquí es 5t sub 2, que aquí es 2t sub 2, que aquí es 1t sub 2 y que aquí es 0,5t sub 2. Esos números los incluimos aquí y nos da el valor del número de núcleos que quedan sin desintegrar. Evidentemente, fijaros que aunque al principio son iguales, en el momento en que empieza a transcurrir tiempo, como el periodo de semidesintegración de n sub 2 es mayor que el de n sub 1, enseguida empieza a haber más cantidad de n sub 2 que de n sub 1. 7 y pico, aquí 5, 2,5, 2,5, bueno, 2,5 por 10 elevado a 11, 6,25 por 10 elevado a 10, etc. Siempre este número va a ser mayor, menos en el inicio, claro. Bueno, pauso de nuevo y hacemos el último ejercicio. Leemos el ejercicio 6. Apartado A. Explicar el concepto de ángulo límite en la refracción. Apartado B. Se lanzan 3 rayos de luz desde un medio de índice de refracción 1,33 hacia otro medio de índice de refracción igual a 1, aire. Los ángulos de estos 3 rayos con la normal a la superficie de separación son rayo A, ángulo igual a 38 grados, rayo B, ángulo igual a 49 grados y rayo C, ángulo igual a 60 grados. ¿Cuál o cuáles de estos rayos se transmitirán del primer al segundo medio y cuáles no? Justificar. Bueno, aquí tenéis en principio lo que es el ángulo límite. Recordad que el ángulo límite es aquel para el cual no se produce la refracción, sino la reflexión total. Esto siempre puede ocurrir o puede ocurrir cuando la luz pasa de un medio con un mayor índice de refracción a otro con menor índice de refracción. Bueno, aquí lo tenéis expuesto, lo podéis leer con detenimiento. Lo calculamos en nuestro caso. El seno del ángulo límite dividido seno de 90 será igual a 1 dividido 1,33. Despejamos el ángulo límite y nos da un valor de 48,75. Es decir, aquellos rayos que lleguen con un ángulo mayor de 48,75 producirán la reflexión total, mientras que el que llegue con un ángulo menor producirá la refracción, es decir, se internará en el segundo medio. Bueno, pues eso es lo que tenía aquí puesto. Además he calculado el único rayo que penetra en el segundo medio, que sería el aire, con qué ángulo de refracción saldría. Lo he calculado y me sale un valor de 54,97 grados. Bueno, este problema o ejercicio es bastante facilillo. Solamente hay un detalle que me mosquea un poco, y este 49 grados es prácticamente igual que 48,75. Si yo hubiera puesto el examen no lo hubiera puesto tan parecido, puesto que si alguien no coge correctamente los decimales, podría bailar este número. 49 es mayor que 48,75, pero si alguien se equivoca mínimamente en los cálculos, esto podría haber salido, este ángulo límite ha salido mayor que 49 y por lo tanto el resultado hubiera salido erróneo. Yo hubiera optado por 38, 60, bueno, y si queremos otro, pues 80 o 35, pero no tan cercano a 48,75 que es el ángulo límite. Bueno, pues con esto queda listo el examen de la opción A. Próximamente voy a hacer la opción B y la colgaré también. Cuando acabe con ello, pues quizá haga los exámenes de química. Hasta luego y espero que os sea de ayuda.